Saludos y bienvenidos a este tutorial de la aplicación DigiCard de tiempo y asistencia. En este tutorial desarrollaremos los ítems de horarios, feriados y grupos de feriados. El ítem de horarios está ubicado bajo la solapa de tablas de TA del menú, mientras que los ítems de feriados y grupos de feriados se ubican bajo la solapa de tablas. Comencemos con los horarios. Al abrir este ítem podremos ver un listado de los horarios actualmente cargados en el sistema. Al posicionarnos sobre uno de ellos, podremos ver en la parte derecha de la ventana 4 solapas, las cuales repasaremos de atrás para adelante por comodidad. En la cuarta solapa, feriados, se pueden ver los grupos de feriados asignados a este horario. Esto significa que cualquier fecha dentro de un grupo de feriados que esté asignado a este horario será considerada como feriado por dicho horario. Desde este lugar se puede asignar uno o más grupos de feriados a un horario o eliminar dichas asignaciones. En la tercera solapa, grupos, se pueden ver los grupos de empleados los cuales tienen asignados este horario, pudiendo configurar dichas asignaciones en un rango de fechas. Un horario asignado a un grupo aplicará para todos los empleados de dicho grupo en el rango de fechas definido, siempre que estos empleados no tengan un horario asignado de forma individual. Al crear una asignación de horario se debe definir el grupo, el rango de fecha, pudiendo dejar en blanco la fecha de fin, el segmento y el número de secuencia. Volveremos a este punto una vez hayamos desarrollado el concepto de segmento. La segunda solapa, empleados, es análoga a la de grupos, con la diferencia de que en esta solapa la asignación de horarios es realizada a cada empleado en forma individual. Como ya se dijo, la asignación individual de horarios tiene prioridad por sobre la grupal. En la primera solapa, segmentos, se pueden ver los segmentos que componen el horario. Podríamos definir un segmento como una agrupación lógica de una secuencia de días que se tratarán de la misma forma. Es decir, un segmento que dure 5 días implica que los 5 días a partir del inicio del segmento serán tratados de la manera descrita en la definición de dicho segmento y los elementos que lo componen. En la creación de un segmento se deben definir los siguientes parámetros: el nombre del segmento, la duración del segmento en días y el desplazamiento de jornada. Aquí haremos un paréntesis para explicar este concepto. La funcionalidad del desplazamiento de jornada está orientada a permitir que las liquidaciones de horarios nocturnos se realicen en forma correcta. Por ejemplo, en un horario cuya franja laboral esté entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana, sería deseable que las horas trabajadas se liquidaran en el día de entrada y que no se dividieran, quedando 2 horas para un día y 6 para el siguiente. Para lograr esto, le coloco al segmento un desplazamiento de 6 horas positivo, lo cual quiere decir que los días de ese segmento abarcarán desde las 6 de la mañana de cada respectivo día hasta las 6 de la mañana del siguiente. Debajo del desplazamiento de jornada hay un checkbox para señalar si el desplazamiento definido es negativo. Luego, en tipo de jornada, se debe definir qué hará el segmento en caso de solaparse con otro segmento. Para ejemplificarlo, si existe un segmento con desplazamiento de 6 horas y otro a continuación sin ningún desplazamiento, las primeras 6 horas del primer día donde se aplique el segundo segmento pertenecen tanto al segundo segmento como al primero. En este caso, la definición del primer segmento es la que decide cómo se tratarán esas 6 horas. La opción extendida implica que el segmento, en caso de solapamiento, anulará o pisará completamente al segmento siguiente. La opción dividida implica que el intervalo donde se produzca el solapamiento será dividido en dos, quedando la primera mitad para el segmento en cuestión y la segunda para el contiguo. La opción truncada implica que el segmento, en caso de solapamiento, será anulado o pisado completamente por el segmento contiguo. La última opción, orden, sirve para definir un orden de precedencia entre los segmentos, es decir, por ejemplo, que el segmento con orden 2 será el contiguo del segmento con orden 1. Ahora que hemos explicado lo que es un segmento, volvamos un momento a la pantalla de asignación de horarios. Se dijo que al asignar un horario se debe definir el segmento y el número de secuencia. Esto significa que al asignar un horario se debe decirle al sistema en qué día del horario está ubicado el primer día de aplicación del mismo o la fecha desde.
Por ejemplo, suponiendo un horario con un segmento lunes a viernes de 5 días, un segmento sábado de un día y un segmento domingo de un día que fue asignado a la persona un día martes, se debe definir en la asignación lunes a viernes como segmento y 2 como número de secuencia. Sigamos ahora con los elementos. Al abrir un horario y posicionarnos sobre un segmento en particular, podemos ver a la derecha los elementos que componen dicho segmento. Podemos considerar a los elementos como definiciones de lo que se liquidará en determinada franja horaria dentro del segmento. Ahora explicaremos todos los atributos que es necesario definir en la creación de un elemento. Primero definiremos el nombre del elemento. La checkbox de resto siempre se quedará sin tildar. Luego se define la franja del elemento, es decir, la hora y el día donde empieza y termina. Se debe tener en cuenta que el sistema asegura que el elemento esté incluido en las 24 horas que componen el segmento que lo contiene. Para ejemplificar esto, si se intenta colocar un elemento que empieza el día anterior o que termina en el día posterior en un segmento con desplazamiento de jornada cero, el sistema no lo permitirá. Lo siguiente es definir la tolerancia de entrada y la tolerancia de salida del elemento. Estos valores son utilizados por el sistema para reportar llegadas tarde y retiros anticipados. El siguiente ítem es el concepto que se le liquidará al empleado de presentarse él mismo a trabajar durante el elemento en cuestión. Luego se define el mínimo tiempo significativo del elemento, es decir, lo mínimo que debería trabajar el empleado dentro del elemento para que se le comience a liquidar las horas trabajadas dentro de dicho elemento. Lo siguiente es la fracción de redondeo. A este valor se redondeará el tiempo trabajado por el empleado dentro del elemento. Por ejemplo, con un valor de 30 minutos o media hora, a un empleado que haya trabajado 9 horas y 45 minutos dentro del elemento, se le liquidarán 9 horas y media. Luego se define el porcentaje de redondeo. Este es el porcentaje de la fracción de redondeo que el empleado debe trabajar para que la misma se liquide. Ejemplificando, un porcentaje de redondeo de 66% con una fracción de 30 minutos implica que si el empleado trabaja entre 20 y 30 minutos, se le liquidarán dichos 30 minutos. La checkbox de laboral indica si el segmento es laborable o no, es decir, si al empleado se lo espera trabajar en dicho elemento o no. Las siguientes dos checkbox se utilizan para definir si el elemento aplica los días feriados, los días no feriados o ambos. Se señala que, si bien no es recomendable hacerlo, el sistema permite asignar segmentos a más de un horario, como se muestra a continuación, y también permite asignar elementos a más de un segmento de esta forma. Para concluir el tema, explicaremos los feriados y grupos de feriados. Para crear un feriado, se debe definir el nombre del mismo, la fecha, y si será un feriado fijo o inamovible. Una vez que ya tenemos nuestros feriados creados, los mismos deben agruparse en uno o más grupos de feriados, los cuales podrán ser asignados a los horarios donde se desee que los feriados que contienen se apliquen. Para crear un grupo de feriados, solo es necesario definir el nombre del mismo. Al ingresar en las propiedades de un grupo de feriados, podemos ver varias solapas. En la primera aparece el nombre definido en la creación del grupo de feriados. En la segunda aparecen los feriados que componen este grupo de feriados. Desde aquí se pueden incorporar nuevos feriados al grupo o quitar los existentes. Por último, en la tercera solapa, horarios, se muestran los horarios que tienen asignado a este grupo de feriados, pudiendo desde aquí asignarle el grupo a otros horarios o quitar las asignaciones realizadas. Y con esto finaliza este tutorial. Espero verlos en otro tutorial de la aplicación DigiCar de tiempo y asistencia.